Hola, hola. En esta ocasión, acompáñenme a preparar este delicioso plato nutritivo y saludable, bastante ligero y apto para toda la familia. Lo que vamos a estar utilizando es pechuga de pollo, cebolla roja, champiñones cortados, un poquito de aceite de coco o el que ustedes tengan, unas 3 cucharadas de crema de leche, orégano, 2 dientes de ajo, sal, estos fideos que son a base de un tipo de frijol sin gluten y espárragos. Vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla con agua a calentar donde haremos nuestros fideos. Por otra parte, vamos a poner en nuestra cacerola un poco de aceite. En este caso yo estoy utilizando el de coco, pero también se puede utilizar cualquier tipo de aceite vegetal o incluso mantequilla. Empiezo a dispersarlo para que se vaya derritiendo. A continuación pongo aproximadamente un diente de ajo. Lo que voy a hacer es mecerlo un poquito para que se esparza. Coloco la cebolla roja y empiezo a refreír. Lo importante de esto es irlo revolviendo para que no se queme y para que suelte el sabor la cebolla y el ajo. Continuamos revolviendo. Esta va a ser la base de nuestra salsa para el pollo. Este plato es bastante ligero, ideal para un día lunes, para podernos desinflamar o incluso para personas que son celíacas o tienen algún problema al consumir gluten. Así es como nos va quedando la cebolla. Vamos siempre a estar revolviendo. La cebolla va a ir cogiendo un tonito más marrón. Cuando esto suceda, ponemos las pechugas. A mí me gusta colocarlas y irlas sellando. Entonces las voy dando vuelta y dejándolas unos segundos. Luego las vuelvo a dar vueltas para que se vayan sellando los sabores. Espero unos segundos y vuelvo a virarlas. Para este momento agrego un chorrito de agua. Yo quiero que mi receta sea bastante ligera, por lo cual no le voy a agregar otra cosa más que agua para empezar. Coloco sal al gusto y me aseguro de que se vayan cocinando uniformemente. Ahora las tapo y voy a dejar que hierva. Mientras tanto, me fijo en el agua para el fideo. Mi agua está a punto de hervir. Mientras tanto, aprovecho para abrir los fideos. El tipo de fideo que vamos a usar no contiene gluten. Muy bien, una vez el agua rompa a hervir, lo que voy a hacer en este caso es agregar sal. Esto obviamente es al gusto también. Voy a apagar el fuego y colocar el fideo, ya que este tipo de fideo no necesita hervir, solamente estar en el agua caliente unos minutos. Entonces lo que yo hago es dejarlos en el agua. Voy a tapar y dejar reposar mientras termino de hacer la receta. Muy bien, ahora regreso al pollo. Ahora ya ha hervido unos minutos y voy a estar agregando los champiñones cortados.
Los agrego de esta forma. Revuelvo para que se cocinen uniformemente. Voy a agregar la crema de leche. Yo solo estoy usando aproximadamente 3 cucharadas para que no me quede pesado el plato, porque la idea es hacer un plato que nos pueda ayudar a desinflamarnos. Revuelvo. Y tapo para que pueda hervir. Mientras tanto, en una sartén voy a saltear los espárragos. Voy a poner aceite de coco, a mí me gusta mucho usarlo, sobre todo cuando quiero un plato antiinflamatorio o un plato saludable, me gusta mucho usarlo y no va a ser la excepción en esta ocasión. Pongo el aceite de coco, voy a poner un diente de ajo. Asimismo lo revuelvo, lo frío un poquito para que suelte el sabor. Esto le va a dar el sabor a nuestros espárragos. Ponemos sal al gusto. Me aseguro que todo esté bien integrado y pongo los espárragos. La idea es irlos dorando mientras movemos el sartén y también nos ayudamos con la espátula para que se vayan dorando de todos los lados. Hacer espárragos es muy sencillo y son deliciosos, aparte de muy nutritivos. A los niños les encanta. Terminamos de dorarlos y los reservamos. Así es como van quedando. Muy bien, ahora regresamos al pollo. Vemos cómo está. En este caso yo no le agregué más que agua y muy poquito de crema de leche, pero si ustedes desean le pueden agregar un espesante como maicena. En mi caso es suficiente. Por último, espolvoreamos un poquito de orégano. Apagamos el fuego, volvemos a tapar y vamos a dejar reposar unos minutos. Mientras tanto, voy a revisar el fideo. Como pueden ver, fue tiempo suficiente, los fideos están listos. Así es como tienen que quedar. Ahora voy a escurrir. Muy bien, así es como quedaron. Empezamos a emplatar. Aquí están los fideos. En mi caso yo no quise agregarle nada que le dé color ni mucho menos, pero si ustedes desean pueden poner, usen cúrcuma o pueden usar achiote, pero para mí está bien ahí. Colocamos el pollo, los champiñones, que créanme que está delicioso. Y por último vamos a poner los espárragos. Aquí están nuestros espárragos, igual deliciosos. Y listo. Tenemos un plato delicioso, antiinflamatorio y nutritivo. Así es como quedó. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, pónganle me gusta y nos vemos en una próxima receta.